e hizo su asamblea, destitucionaron a Olivo de León como coordinador del movimiento, pusieron a Oreiro como coordinador del movimiento, y ahí decidieron ellos prácticamente fraccionar al movimiento. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa a partir de ahora. Bueno, dando continuidad al proceso electoral del Colegio Dominicano de Periodistas y el Instituto de Previsión de los Periodistas, el IPPP, ¿verdad? Y también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que son las entidades que reúnen a los periodistas profesionales organizados. Aquí tenemos a dos invitados. Tenemos a José Mies Chino, un amigo de muchísimos años y un gran batallador, y a Luis Pérez. Chino es presidente ad vitam del movimiento Marcelino Vega y un dirigente fundador del colegio. Fue el primer presidente del colegio. Tú fuiste el primero, ¿verdad? No, el primero fue Emilio Ramírez Peña. Emilín, y después fuiste tú. Después Juan Bolívar. Sí. Y después fui. Y Luis Pérez, el profesor Luis Pérez, que es presidente candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas por el movimiento Marcelino Vega. Pero antes que estos queridos amigos, aquí tuvo otra querida amiga, Sidi Roque, que ella dice que hay una división en el movimiento Marcelino Vega y ella es presidenta al Instituto de Previsión de los Periodistas ella dice, la corriente mayoritaria del movimiento Marcelino Vega. Y aquí están estos compañeros que son también del movimiento Marcelino Vega, que tienen otra opinión. Bienvenido, Luis, José. ¿Cómo es la cosa, querido Chino? Bueno, mira, el Marcelino Vega tenía para el 28 de junio una asamblea nacional para escoger sus candidatos al Colegio Dominicano de Periodistas y al Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Esa fecha estaba todo preparado, pero nos llegó una nota, una intimación de Aguacil, donde se nos prohibía que esa asamblea no debía realizarse porque si ahí se elegía a un candidato que no era licenciado de periodismo, como el caso de José Beato, que era precandidato del movimiento Marcelino Vega, la dirección Marcelino Vega podría tener problemas judiciales. Ante esa advertencia, nosotros sopesamos la situación y entendimos que debíamos hacer una posposición de la asamblea del 28 y la pusimos para el día 12. Eso fue el día viernes 27 de junio. Vamos por partes, Chino. ¿Quién auspició esa intimación legal? Bueno, la seccional del CDP de San Juan de la Maguana. Pero Beato ha sido toda la vida un gremialista. Gremialista sí, como sindicalista, pero él de manera aviesa, cuando el compañero fallecido, maestro de periodismo, Adriano de la Cruz, fue presidente del colegio, sin consultar el movimiento Marcelino Vega, logró que Adriano, por encima de lo que dice la ley, que hay que ser licenciado para ser miembro del colegio, Adriano lo hizo licenciado. Nosotros, el Marcelino Vega, no conocíamos esa situación. Cuando en abril nosotros abrimos la pre-campaña del Marcelino Vega para las elecciones del 29 de agosto, él se inscribe como precandidato. Y nosotros le dijimos, pero que tú no eres miembro del CDP. Dice que sí que eres miembro. Y que él consiguió su membresía con Adriano de la Cruz. Ahí nos enteramos, la Dirección Nacional de Marcelino Vega. Porque para que la gente entienda, existe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que incluye a aquellos trabajadores que no son periodistas, pero son empleados de los medios. Empleados de los medios. Fotógrafos, camarógrafos. Pero aquellos trabajadores que se han hecho licenciados, tienen doble membresía. La doble membresía. Bueno, entonces eso nos sorprendió. Entonces yo mismo le dije, Beato, ¿tú has pensado lo que significa tú ser candidato del Marcelino Vega al colegio? Al colegio.
lo que tú vas a meter al Marcelino Vega en un debate de si tú eres miembro legítimo o no del CDP. ¿Tú has pensado en eso? Sí, no, yo, esa ley me autoriza a mí a ser miembro, y esa ley, esto acabó con la ley ahí, él como abogado también. No hubo manera, amigo Gustavo, de que el amigo reflexionara sobre esa situación, a pesar de que teníamos un candidato que es compañero Alberto Caminero lo teníamos como candidato de consenso del movimiento. Exacto. Al ver a Alberto Caminero, que él insistió y que él era, y Alberto Caminero quería ser candidato de consenso, se retiró. Y entonces nosotros, ante esa situación, como te dije, al proponer la asamblea del 28 para el día 12 de julio, Beato y Aurelio, un gran irresponsable Aurelio Enrique, porque siendo presidente del colegio se ha apretado toda esa vagabundería. Aurelio y él decidieron y respetar la dirección nacional y convocaron, hicieron la asamblea del 28. La dirección nacional del movimiento. Hicieron la asamblea del 28. Los dos, principalmente Aurelio, un miembro de la dirección nacional, y Beato no era miembro de la dirección nacional, pero asistía en su condición de secretario del sindicato. Entonces, en ese sentido, hice su asamblea, que fue un jolgorio, ahí no se registró a nadie, si era periodista, si era del sindicato tras la prensa, y ahí todo el que fue votó. Y fue tan descarado que es un salón que caben sentados 79 personas y parados 105, lo más que puede pasar, dijo que fueron 300 y pico de periodistas. O sea que no caben ni siquiera en los 3.000 y pico de metros del colegio, 300 y pico. Entonces, en ese marco, hizo su asamblea, detutanaron a Olivo de León como coordinador del movimiento, pusieron a Aurelio como coordinador del movimiento, y ahí decidieron ellos prácticamente fraccionar al movimiento. Entonces ahí es que eligen el candidato. Ahí entonces eligen a Beato, sabiendo Aurelio presidente, que Beato, para presidente. Para presidente, sabiendo a Aurelio. Cidi para presidenta del IPPP También, y al amigo Ureña de Moca para el SNTT. Que en eso, de Moca. quien motiva a Cidi, oye, Ureña, me dijeron que de Moca. Quien motiva a Cidi para que se promoviera como una futura candidata a la presidencia del colegio, fui yo. Ella tiene mérito, yo creo que ella tiene méritos profesionales. Y yo le dije a ella, cuando me enteré que ella se estaba aliando a Beato, y ni siquiera tuvo la delicadeza de, como yo era que lo apoyaba, la promovía, de consultarme a mí. Se fue con Beato, y en ese sentido yo la llamé a tiempo, le dije, mira, pasa esto con Beato, piensa en esto. Pero querido... la compañera Cidi se ha aferrado a la candidatura de Beato, sabiendo que Beato no tiene condiciones de calidad para ser miembro. ¿Por qué? Porque no es miembro titular. Pero una cosa, Chino, tú recuerdas que cuando se hizo la ley... Sí, ya yo por donde tú vienes. Sí, bueno, la ley tiene un transitorio. No, que decía que los que en ese momento eran reconocidos en el ejercicio profesional, aunque no fueran titulados, pero automáticamente... En ese momento, Beato ni era periodista en esa época. En esa época, Beato tiene mucho, siendo reportero. Estamos hablando de 50 años atrás. No tanto, no. Pues ven acá, el colegio tiene 44 años. Sí, pero no hace tanto. La ley se votó fue en los 80. En 83. Sí, pero no hace 50, no, 40 y pico. Pero Beato no... Es tan así que no se inscribió. Pero yo creo que Beato creció siendo reportero. Atendiendo eso, a ese transitorio, él no se inscribió en el colegio. Y ese transitorio le dio 3 meses. ¿Para qué? 90 días ahí para 90 días, para los 90 días después de promover la ley, ya nadie más podía entrar al colegio que no fuera licenciado. Bien, vamos a una primera pausa. Me entristece, ustedes son amigos míos todos, de aquel grupo y me entristece porque si algo necesitamos los periodistas en este tiempo es la unidad. Porque esto está siendo asaltado por muchísima gente que no es nada, los tal influencers haciendo cualquier cosa, difamando, injuriando. Entonces quizás es un momento para la unidad, es triste que tengamos esa división, pero bueno, vamos a la pausa y regresamos.